A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. Bienvenidos a una emisión más del programa Quito TV. Este día vamos a dialogar sobre diversos temas. Uno de ellos es el pedido de juicio político contra el ex canciller María Fernanda Espinosa, propuesta que la realizó Marcelo Simbaña del movimiento Creo. La solicitud de juicio fue realizada el 31 de mayo de 2018, sin embargo, recién el Consejo de Administración Legislativa CAL dio paso a esta solicitud. Los cuestionamientos que deberá enfrentar la ex canciller Espinosa están relacionados a su inacción frente a la situación de la comunidad ecuatoriana en Venezuela, las irregularidades en la concesión de asilo a Julian Assange, el secuestro de los periodistas de El Comercio, el impasse diplomático con el gobierno de Honduras por el voto a favor de la propia Espinosa en la Organización de las Naciones Unidas ONU y el caso de la menor retenida Mariela Rea Fajardo. Los proponentes adelantaron que llegarán hasta las últimas instancias para evitar impunidad en los casos antes mencionados y advirtieron que no es un impedimento el hecho de que Espinosa ocupe un cargo en la ONU. El juicio político deberá ser votado en el Pleno de la Asamblea hasta antes del 11 de junio próximo, en que se cumplirá un año de la aceptación de la renuncia de Espinosa como canciller. Quien ampliará información respecto a este tema es Marcelo Simbaña, a quien le damos la bienvenida este día a Quito TV. Pero antes de iniciar con la entrevista, les recordamos que puede realizar sus preguntas o comentarios a través de nuestras redes sociales. Twitter Telesucesos 29, Facebook Telesucesos Quito. Además, encuentre todo nuestro contenido en el canal de YouTube Telesucesos HD. Amigos, estamos con el asambleísta Marcelo Simbaña, él es del movimiento Creo y vamos a hablar un poco sobre el tema. Él es proponente del juicio político a María Fernanda Espinosa. María Fernanda Espinosa fue canciller hasta el año pasado, ahora se encuentra en las Naciones Unidas, ¿no? Auspiciada por el gobierno ecuatoriano y hubieron en la labor de ella varias irregularidades. Seguramente una de las mayores irregularidades fue el entregar la nacionalidad a Julian Assange. Ese es el tema del momento, pero hubieron varias irregularidades por lo que son causales para seguir un juicio político. ¿Cómo está, asambleísta? Muy buenos días, muchísimas gracias por la atención. Un saludo a todas las personas que nos miran por este prestigioso medio de comunicación. Realmente el asunto necesitamos llegar a la verdad de todos estos elementos, de las evidencias que tenemos. Debemos recordar que el juicio político se ha planteado desde el año pasado. O sea, no es que es una novedad ahora por el tema coyuntural de Assange que otra vez viene a la palestra política este tema, no. Se planteó. Desde el año pasado, el 31 de mayo del año pasado planteamos el juicio político, presentamos. ¿Y qué pasó? ¿Fue acogido dentro del CAL o no? La solicitud de juicio político le dieron un tratamiento un poco alegre, por no llamarlo así, y obviamente inventaron ciertas falacias de requisitos, que faltaba esto, que no había aquello. No estaba la documentación completa. Y la mantuvieron dándole largas y largas a la situación. Para mí, mi análisis con el único afán de proteger a la señora ex canciller de la República. Es por ello que nosotros en la comparecencia pública que tuvimos el día de ayer, en la rueda de prensa, solicitamos y exhortamos a la señora presidenta de la Asamblea Nacional que por favor remita la solicitud de juicio político que ya se aceptó y se aprobó por el CAL
a la Comisión de Fiscalización. Es decir, se presentó en mayo del año pasado, se dieron largas, que faltaban documentos, nunca fue archivada. No, nunca fue archivado. Ya. Solo nos contestaron a los 4 proponentes de la solicitud de juicio político, nos contestaron que faltaba una formalidad, un tema de forma, que la complementamos, pero nos demoramos creo que 2 semanas en complementar ese tema. Digamos hasta junio, ya ha pasado Sí, casi un año que nuevamente. pasó, son 10 meses, 11 meses que van a transcurrir y obviamente no se había tenido la suerte de que el CAL califique el trámite a juicio político. Ahora ustedes han pedido que se desempolve ese asunto. Sí, totalmente. Uno de los causales es el tema del entregar la nacionalidad El trámite con de juicio irregularidades. el trámite de juicio político se lo aprobó hace exactamente 10 días, me parece. Se lo aprobó por el CAL. En este momento estamos esperando que se remita todo el expediente a la Comisión de Fiscalización para que procese, nos notifiquen y podamos exponer todos los argumentos que tenemos en el mencionado caso. Hay argumentos en el tema de Julián Assange, en la entrega irregular de la nacionalidad. Existe la inacción que hubo ante la situación de Venezuela por parte del gobierno ecuatoriano y ella como representante del gobierno en esa ocasión. El tema de los periodistas secuestrados y luego asesinados del Grupo del Comercio, de los militares también que murieron. Es decir, existen un sinnúmero de elementos que hablan muy mal de la gestión que llevó a cabo la ex canciller. Bueno, añadiendo un poco a lo que usted acaba de comentar, en verdad hay 3 elementos muy fuertes, muy potentes, por los que vamos a demostrar el incumplimiento de funciones cuando ella estuvo representando en la Cancillería al Estado ecuatoriano. Uno de los más graves es la falta de coordinación en este tipo de conflictos con el Ministerio de Defensa, que está en ley. Eso está en ley. Entonces, la falta de coordinación, no tenemos ni un solo documento que demuestre que la señora ex funcionaria coordinó de forma acertada para el manejo de la crisis. No hubo ni siquiera acción, no hubo la predisposición, ¿no? Y eso ha ido saliendo a la luz pública. De hecho, en la crisis, en la cumbre de la crisis de la frontera norte, ella pidió licencia para poder promocionar su candidatura por el mundo para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas. Impresentable realmente, cuando uno de los deberes de la canciller es representar a los ecuatorianos en el exterior, y esa representación nunca se demostró, ni durante, ni antes, ni después de la crisis. Hablando específicamente de la crisis. No nos olvidemos. Se desentendió, pidió licencia. Esto conmigo no es. Se lavó las manos y aquí no ha pasado nada. Y eso no es así. O sea, aquí cada funcionario público, cuando asume su rol, debe ser responsable de sus deberes con esa entidad, con el país y con los mandantes, con los ciudadanos. Entonces, realmente eso no hubo evidencia de aquello. Entonces es uno de los elementos. Ese es uno de los elementos. El segundo elemento. La inacción al frente de la Cancillería, la falta de representación a los ecuatorianos residentes en Venezuela. Existen cerca de 300,000, bueno, en este momento debe haber menos, porque con la crisis migratoria me imagino que muchos de nuestros conciudadanos deben haber regresado al Ecuador. Por supuesto. Entonces la inacción es frente a los ecuatorianos que están y estuvieron por el tema de la crisis humanitaria en Venezuela. No existe elementos que comprueben su preocupación por la crisis humanitaria. Más vale se respaldaba continuamente de nuestros ciudadanos, la labor de Nicolás Maduro. De nuestros ciudadanos, exactamente. Existe, y no sabemos si fue a título personal o a título como funcionaria de gobierno, respaldando regímenes totalitarios como el de Maduro en Venezuela, como el de Ortega en Nicaragua. Entonces, nos preocupa que ella haya tenido parte en convenciones internacionales en donde se respaldaba abiertamente a este tipo de regímenes totalitarios. No sé si eso queremos llegar a una conclusión real, si ella lo hizo a título personal o como canciller de la República. ¿El tercer elemento cuál es? El tercer elemento, el tema Sánchez.
El tema Assange, y lo más preocupante en el tema Assange fueron las declaraciones públicas que lo hizo el canciller Valencia, el actual canciller, en el sentido que en el proceso de naturalización de Assange existen muchos elementos que comprueban inclusive hasta falsificación de documentos. Entonces, que la naturalización del señor Assange está viciada de irregularidades y que obviamente Contraloría está haciendo un examen especial para dar con todas estas irregularidades. ¿Qué se viene de aquí para adelante, estimado asambleísta? ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que estamos esperando en este momento, del juicio estamos esperando en este momento es que en esta semana, a más tardar en la próxima, la señora presidenta de la Asamblea Nacional remita la información a la Comisión de Fiscalización. Esta comisión, una vez notificada, nos remita la notificación a nosotros para poder en el plazo de 15 días exponer nuestros argumentos. Correcto. Es el procedimiento, digamos, normal, pero hay que estar presionando porque si no va a pasar lo que pasó el anterior año, indudablemente. Bueno, tenemos el respaldo de 58 firmas en este proceso. 58 firmas de diferentes bancadas. Ya. No solo de Creo, no solo socialcristianos, de diferentes bancadas. Exactamente de todas las bancadas tenemos el respaldo. Creemos, bajo la perspectiva política que en estos momentos se maneja al interior de la Asamblea Nacional, que hay los votos para la censura. Sí va a haber. Hay los votos para la censura. Tendremos que pasar el obstáculo de la Comisión de Fiscalización para que el informe pase al Pleno de la Asamblea Nacional. Los correístas seguramente votarán en contra de la censura. ¿Qué pasa con los morenistas? Porque indudablemente ya fue parte también de este gobierno, de este régimen. Realmente con todos los elementos que nosotros estamos trabajando, creo que es impresentable que el gobierno nacional, con todo el respeto que se merece, siga auspiciando a una funcionaria que no ha cumplido sus deberes a cabalidad y que no ha representado de una forma eficiente al Estado ecuatoriano. Si el canciller actual ya salió a decir ante la Asamblea indudablemente las irregularidades, sobre todo en el tema de Julián Assange, indudablemente seguramente se dieron cuenta fue un error. ¿Qué persona fue? Ajá. Para mi concepto fue un error que el Estado ecuatoriano sea protagonista de llegar o de que llegue la señora ex canciller a la presidir la Asamblea de las Naciones Unidas. Fue un error porque el tiempo, después de casi un año, nos ha dado la razón. Nos ha dado la razón y el gobierno está aceptando que hubo errores. Y en este momento está tratando de corregirlos. Fue un error histórico. A pesar de que el Estado, todos los ecuatorianos seguimos pagándole ahorita por ser presidenta general de la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿no? Son cerca de $500,000 se habla de que... Ahí es un platal y atrás del platal no hay normativa que auspicie aquello, o sea, que sustente aquello. Entonces, ahí es otro error. Contraloría deberá investigar aquello también. Asambleísta, para finalizar, el tema de la censura, de darse, ¿qué significa? Porque ella indudablemente ya no está en censura. Ya no es funcionaria. Ya no es funcionaria. ¿Qué es una censura? ¿Es un castigo público? ¿Cómo lo podemos llamar? Es un precedente que se debe tomar en cuenta y que debe procesarse. Después del juicio político, si vamos a suponer que se la censura, hay un expediente. Ese expediente debe ser remitido a Fiscalía y a Contraloría para que ellos hagan su función, su trabajo, y que si hay incidencias de carácter administrativo y de carácter penal, que se procesen. Indudablemente no pudiera volver a ocupar incluso cargos públicos en algún momento. Bueno, hay una temporalidad en aquello, sí, pero más allá de la censura en la Asamblea Nacional, creo que el expediente que se formule después de la censura es lo importante para que la justicia y Contraloría actúen en este caso. Asambleísta, queremos agradecerle, nos ha dejado claro cómo está el tema en esta reactivación, digamos, del juicio político a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Muchas gracias por la atención, un saludo a todas las personas que nos ven por
prestigioso espacio. Gracias, muy gentil a usted. A ustedes. Amigos, ha sido Marcelo Simbaña, asambleísta por Creo, hablando sobre el juicio político a María Fernanda Espinosa. Volvemos luego de una pausa con el magíster Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio. Nuestro segundo tema del día es cultural. Ahora les comentamos que más de 100 eventos se están preparando para conmemorar el Día Nacional del Patrimonio Cultural. El Ministerio de Cultura y Patrimonio, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, en articulación con otras instituciones públicas y privadas, conmemoran el Día Nacional del Patrimonio Cultural, que para el presente año cuenta con aproximadamente 150 eventos en todo el país. Estas jornadas se orientan a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de salvaguardar y conservar nuestros patrimonios. El Día Internacional del Patrimonio Cultural se conmemora el 18 de abril, una fecha declarada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En el año 2011, el Ecuador decidió unirse a esta celebración mediante el Decreto Ejecutivo número 748, a través del cual se declaró como el Día Nacional del Patrimonio Cultural, monumentos y lugares de interés histórico y artísticos, cuyo objetivo es promover en la ciudadanía la conciencia acerca del valor del patrimonio cultural, su importancia, su vulnerabilidad y los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. Para más detalles, esta mañana nos acompaña el magíster Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio. Comuníquese con nosotros y coméntenos sus opiniones a través del Twitter Telesucesos29, Facebook Telesucesos Quito. Amigos, de vuelta estamos con Gabriel Cisneros, como ya lo anunciamos antes de la pausa, viceministro de Cultura y Patrimonio. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, David, muy bien, qué gusto estar en Telesucesos. Este medio siempre nos ha dado el espacio para multiplicar el pensamiento de la patria, como diría el ministro Raúl Pérez Torres. Correcto. Más de 100 eventos para conmemorar el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Sí, desde el 2011 nosotros celebramos en el Ecuador el Día del Patrimonio Nacional. ¿Qué fecha exactamente? El 18 de abril. 18 de abril, correcto. Ajá. Mañana para nosotros es emblemático. Y estamos haciendo más de 160 eventos en realidad. Estamos haciendo eventos... 160, ¿ya? Sí, más de 160 eventos. Estamos haciendo eventos de formación con toda la institucionalidad del Sistema Nacional de Cultura. El INPC ha sido fundamental en la articulación de estos eventos y en generar eventos que no sean solo de toma de conciencia de lo que tiene que ver con el patrimonio, sino que permitan transferencia de conocimientos. Así hemos hecho un taller sobre patrimonio subacuático con la UNESCO, por ejemplo, que lo hemos editado con el Instituto Metropolitano de Patrimonio. También estamos haciendo un taller sobre la arquitectura patrimonial y creo que es importante que estos eventos permitan tener profesionales con epistemologías, es decir, con conocimientos claros en torno al patrimonio. Son eventos que se están realizando en todo el país durante todo este mes de abril. Sí, son eventos que se están realizando en todo el país, pero fundamentalmente esta semana. Yo quisiera agradecer la participación de todos los museos del país que han sido puntos de encuentro importantes a partir de la cabeza de los museos que es el MUNA. Hemos estado en Pumapungo, hemos estado en el MAG, hemos estado en Bahía. Ayer inauguramos con la presencia del ministro, a propósito de los 3 años del 16A, ese espacio doloroso, tuvimos varias activaciones en Manaví, tuvimos un gabinete y tuvimos un gabinete de lo social, e inauguramos en Ciudad Alfaro, que es parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio, una exposición sobre el cacao, patrimonio del país también. Correcto. Estos eventos, existe una agenda que incluso tengo entendido está dentro de la página del Ministerio de Patrimonio. Sí, invitarles, ¿no? Invitarles para que la gente pueda entrar a esta agenda, porque aquí va a ser difícil que nombremos los 160 eventos, pero la gente puede ir ubicando, ¿no? Y puede ir determinando en función del tiempo que tienen, del día que tienen disponible, y asistir y disfrutar de esos distintos eventos. Maravillado de estar aquí leyendo los 160 eventos. Lastimosamente el tiempo en televisión es muy corto. Les invitamos a ir a nuestra página web, www.culturaypatrimonio.gov.es y desde ella ir nutriendo los distintos eventos. Pero yo sí quisiera decir, porque no es que es el Día del Patrimonio, sino la importancia del patrimonio en la construcción de los imaginarios de los ecuatorianos, la importancia del patrimonio
en la construcción del futuro. A veces asociamos únicamente el patrimonio a lo económico. Entonces dice, yo tengo este patrimonio, esta es mi declaración patrimonial, la que presentamos ante la Contraloría. Y es desde ahí, pero no desde la significación económica. Nosotros tenemos un patrimonio alimentario fundamental, un patrimonio lingüístico, un patrimonio cosas de bienes, intangibles incluso. Tangible e intangible, sí. Intangible, así es, ajá. Sí, el día de mañana el municipio de La Tacunga va a inaugurar el Museo de la Mama Negra, que el Ministerio de Cultura lo declaró Patrimonio Cultural del Ecuador. Ajá. Entonces, esos patrimonios que se articulan entre la cotidianidad de las personas y que marcan fiestas, procesos, rituales, son fundamentales, más ahora que el Ecuador es copresidente del Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Somos, ante Naciones Unidas. Ecuador y Australia presiden el Comité Internacional para la Celebración de las Lenguas Indígenas. Entonces, le decía el patrimonio lingüístico. Y si nosotros no peleamos por el patrimonio, y pelear en el mejor de los sentidos, es decir, primero desde la toma de conciencia de cómo va a cambiar mi vida el patrimonio, de cómo les va a dar a mis hijos prolongación en cuanto a la identidad. Si nosotros no asumimos ese patrimonio como una cuestión fundamental de nuestra existencia, nos estamos negando la posibilidad de fortalecer lo que somos y el camino a donde queremos llegar. Hay un hecho en estos días que se dio a nivel mundial y que nos trae a colación el tema para tener una imagen, una dimensión de lo que significa un patrimonio. Y es este hecho del incendio de la iglesia de Notre Dame en París. E indudablemente ahí relacionamos, porque en ese caso es un hecho tangible, digamos, es una estructura física que existe y que corresponde a un patrimonio también, en ese caso de Francia, y patrimonio mundial de varios siglos, y que indudablemente se vio afectado. Pero también hay cosas intangibles porque existe el turismo que visitaba día a día en enormes cantidades este templo religioso en este caso. Entonces hay cosas que son tangibles, otras que no son intangibles, e indudablemente nosotros tenemos que aprender a valorar nuestro patrimonio. Yo soy de Riobamba, bueno, me crié en Riobamba, y cuando nos robaron la custodia, dentro de las crisis patrimoniales que ha habido el país, eso hizo que se genere el primer inventario del patrimonio nacional. Cuando nos robaron la custodia, o cuando hubo una pésima intervención del Parque Sucre, donde creamos la primera veeduría patrimonial del país, sentimos como que nos habían sacado parte de las venas, como que nuestra piel no estaba completa. Me imagino a los parisinos, a los franceses, frente a esta tragedia de la Catedral de Notre Dame, cómo se sentirán como frente a las otras tragedias que sufrió el patrimonio de la humanidad. Las guerras han diezmado significativamente los patrimonios de la historia, ¿no? Todo el mundo evoca la biblioteca de Alejandría y dice que la humanidad estaría en otra dimensión si no se perdía esa biblioteca. Entonces, no dejemos que se pierda nuestro patrimonio. Para eso existe en el país un Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, existen políticas de salvaguarda del patrimonio. Nosotros tenemos mapeado, por ejemplo, el patrimonio subacuático, que es muy rico en el Ecuador, pero no podemos permitir una explotación y una expropiación de ese patrimonio a nuestros guaguas. Nosotros tenemos un comité interinstitucional donde está Cancillería, donde estamos nosotros, donde está el INPC, donde está la Policía Patrimonial, para salvaguardar el patrimonio ecuatoriano. Y más allá de celebrar este día que es fundamental, a usted ecuatoriano, ecuatoriana, no permita que le quiten el patrimonio. Si le quitan el patrimonio, le estarán quitando una parte de su ser que nunca va a volver a recuperar. Así es. Importantes eventos los que se vienen la próxima semana. Estaba revisando aquí justo en el boletín, en la agenda, que es tan diversa. Veo que está por provincias, me parece muy importante. Porque sí, es una agenda nacional. Entra indudablemente a la página web, descarga la agenda de los eventos que se van a realizar por este día del patrimonio y de la cultura. Y pueden escoger. Estoy en Esmeraldas, escojo los eventos que están programados para Esmeraldas, con los días que están establecidos. Por ejemplo, aquí en Pichincha veo que en todo abril, en Quito, en la entidad, en el MUNA, exposición museográfica que hace referencia a las lenguas indígenas del Ecuador. Contexto y ubicación geográfica, recorridos mediados y actividades todo el mes. Entonces ahí dice lugar, el hall del MUNA, hora, todo el mes, todos los días. Es decir, además, usted debe conocer el MUNA. ¿Conoce el MUNA? Claro, por supuesto, sí. Lo inauguramos el año pasado, lo reinauguramos el Museo Nacional. Es espectacular, sí, es totalmente. Espectacular. Y un quiteño que no conozca el MUNA
es un quiteño que se debe algo a sí mismo. Vayamos a los museos, vayamos Hay a en los el sitios Ministerio de del color. Defensa, en la Compañía Nacional de Danza, la Orquesta Sinfónica Nacional, es decir, existen en el auditorio, por ejemplo, de la Universidad Central, la Orquesta Sinfónica Nacional va a hacer conciertos didácticos. Sí, por el Día del Patrimonio. O sea, tenemos una agenda muy completa y tenemos a partir de esta agenda toda una toma de conciencia de los ciudadanos de la importancia del patrimonio. Como usted dice, David, entre a la web del Ministerio de Cultura y Patrimonio, vea la agenda, no importa en la ciudad que esté, va a encontrar un evento en torno al patrimonio, así que a vivir el patrimonio. ¿Cuál es el norte que está llevando a cabo el Ministerio de Cultura y Patrimonio? ¿Cuáles son las directrices que se están llevando a cabo al frente del Ministerio? Está Raúl Pérez Torres, Sí, indudablemente. bueno, Raúl es un comprometido, un trabajador incansable por la cultura, por el patrimonio, por las artes, y él junto a la subsecretaria de Patrimonio y junto a mí, que es Isabel Ron, está articulando una serie de políticas públicas para salvaguardar el patrimonio y para que los GATS, que es decir, los municipios, tomen conciencia de su rol. El COTAD les da competencias, sobre todo en los patrimonios tangibles, pero también en los intangibles. Es decir, todas las infraestructuras de las ciudades tienen que tener ordenanzas en torno al patrimonio. Entiendo que con la academia estamos trabajando, hemos conversado con la Universidad Nacional de Chimborazo. Ellos están trabajando en la posibilidad de abrir la primera maestría patrimonial del país. Es decir, necesitamos técnicos con suficiente formación en torno al patrimonio para que desde el patrimonio defendamos el quehacer de la vida. Las políticas, el norte-sur que usted me pregunta, es sumar esfuerzos, establecer acciones, protocolos, establecer alianzas estratégicas con los GATS y poner en valor el patrimonio y no permitir que se destruya. ¿Ha sido positivo el tener un ministerio específico para cultura y patrimonio separado de lo que antes era educación, cultura y deportes? Al ser una subsecretaría, usted no tiene vocería frente a la centralidad del poder, es decir, frente al gabinete. Y el Ministerio de Cultura recoge toda la institucionalidad cultural del país. Los tres institutos, el IFAI, el ICA y el INPC, dentro del IFAI están las orquestas sinfónicas, todas las entidades operativas concentradas, museos, el Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional, y van tomando una sincronía, una armonía en cuanto a la gestión. Ha sido valioso. Yo no veo un país donde no tenga un Ministerio de Cultura. Si no tienes un Ministerio de Cultura, no puedes pensar en una dimensión cultural del desarrollo. Creo que ha sido sumamente positivo la existencia del Ministerio. Además que esto hay que irlo renovando porque las nuevas generaciones a veces no tienen o es el legado histórico o no existe una debida concepción de lo que es la cultura. Y la cultura tiene que ver con el arte y esos niños, algunos se irán por el tema del deporte, otros irán por el tema del arte, de la ciencia. La intención es que se dediquen a actividades indudablemente que les llenen ese espacio lúdico y no caigan en otro tipo de situaciones. Sí, nosotros estamos generando desde la cultura, desde los distintos festivales y convocatorias ciudadanas, porque el modelo de gestión es muy lindo. Nosotros invertimos desde los ciudadanos, es decir, abrimos convocatorias públicas para que los ciudadanos nos propongan festivales, nos propongan actividades, y desde ellos estamos generando una serie de interacciones para luchar, y ahí sí, con toda frontalidad, contra el consumo de drogas, sobre todo con esas drogas que dañan el corazón, la cabeza de nuestros guaguas, para luchar contra actividades como la delincuencia y para darles otras posibilidades. Es posible que desde la cultura no todos sean poetas ni todos músicos, pero le aseguro que quien escuchó poesía, quien escuchó música, quien fue a una obra de teatro tendrá otras respuestas frente a la vida y frente al mundo. Así es, porque hay que reactivar en todas nuestras localidades del Ecuador, en unas más, en otras menos, existen vestigios de lo que fue música, de lo que fue la cultura, de lo que fue el arte. La escuela quiteña, por ejemplo, aquí en Quito. Maravillosa escuela existe quiteña. un sinnúmero de elementos y así, lo tangible y lo intangible, en todos y cada uno de los rincones del Ecuador. Tenemos que estar orgullosos de tener un patrimonio tan grande en nuestro país y la intención es cuidarlo y seguirlo renovando. Y multiplicarlo. Queremos agradecerle, Magíster Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio. La invitación está hecha para que en la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio veamos esta agenda de eventos que se van a llevar a cabo en el mes de abril por el Día del Patrimonio e indudablemente poder seguir las actividades que las realizan ustedes durante todo el año. Le agradezco a la orden. A usted, quiero invitarles a ustedes, si es que no se dan una posibilidad de conocer y vivir sus patrimonios, están en deuda con su vida.
Así que a propósito del Día del Patrimonio, agradeciendo a Telesucesos, A la orden. vivamos el patrimonio. Gracias, David, qué bueno tener periodistas comprometidos con el desarrollo cultural del Ecuador. A la orden, estamos a la orden y la invitación, como lo dijimos, está hecho. Veamos esa agenda, hay agenda para todas las 24 provincias del país con diversos eventos. La agenda bien establecida, la acabo de ver yo aquí en el boletín que me enviaron. Está qué se va a realizar, a qué hora, en qué lugar, la dirección, etcétera, etcétera. No hay a dónde perderse. Así es. Y estos eventos son gratuitos, además. Así que amigos, podemos asistir. La invitación está hecha, muy gentil. Gracias, David, buenas tardes. A la orden. Amigos, Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura y Patrimonio, hablando aquí del Día del Patrimonio Cultural. Más de 160 eventos que están establecidos y que se van a realizar en este mes de abril, sobre todo en esta semana que viene. El 18 de abril es el Día del Patrimonio. Que pasen bien, hasta la próxima. Felicidades. Gracias por su fiel sintonía. Nos encontramos el día de mañana con más información. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.